Hola gente, espero que todos estén bien aquí. Les dejo el próximo capítulo espero que le guste y que comience este video. Capítulo 29. Advertencias. Muerte, gore, violencia, idioma, escenas gráficas. Por favor Dios. Un hombre gritó, pero fue silenciado rápidamente cuando un apéndice largo y delgado le atravesó el cráneo. Tomás. Un hombre mayor gritó cuando él y otros dos levantaron sus pistolas y dispararon salvajemente a la figura encapuchada que ahora estaba de pie sobre su amigo muerto. Los hombres dispararon frenéticamente, descargando sus revistas en la figura. Sin embargo, ninguno de sus tiros dio en el blanco. La figura casi pareció desplazarse por el aire alejándose de sus balas. Se movía de un lado a otro mientras caminaba lentamente hacia ellos. La figura seguía desapareciendo, justo cuando le disparaban, siempre apareciendo unos metros a la izquierda o a la derecha, lo suficiente para esquivar sus balas. Los tres hombres comenzaron a gritar de terror cuando la figura encapuchada se acercó a ellos. Todos se alejaron de la pesadilla que avanzaba. El hombre mayor que había gritado antes no fue lo suficientemente rápido, y fue atravesado en la pierna por lo que solo podía ser una cola, que emergió de debajo de la capa negra que vestía el monstruo. El hombre mayor gritó en agonía cuando fue arrancado hacia atrás y en el aire, justo hacia la figura encapuchada. Los otros dos hombres observaron con horror cómo la mano del monstruo explotaba en una bola de rayos. Con un solo movimiento de su brazo, su mano cubierta por un rayo cortó al anciano por la mitad mientras pasaba volando. Lo dividió en dos en el estómago y provocó que la sangre y los órganos llovieran por todo el lugar. En ese momento, dos hombres más irrumpieron en la habitación, uno armado con una escopeta. Levantó el arma y apuntó hacia abajo, alineando su tiro, antes de disparar. Una vez más, la figura encapuchada se deslizó fuera del camino de la lluvia de perdigones. El hombre cargó la escopeta y se preparó para disparar de nuevo, aunque antes de que pudiera, la figura desapareció en un movimiento borroso. Antes de que el pistolero pudiera siquiera darse cuenta de lo que había sucedido, sintió que la escopeta se le arrancaba de las manos y luego sintió que el extremo del cañón le presionaba la barbilla. Antes de que pudiera pensar en cualquier tipo de respuesta, su vida terminó cuando una carga de perdigones le arrancó la cara y esparció la mayor parte de su cerebro por el aire. ¡Mierda! El segundo hombre que había irrumpido en la habitación gritó mientras observaba a la figura encapuchada arrancarle la escopeta de la mano a su amigo y volarle los sesos con ella. La figura encapuchada no cesó su ataque, ni siquiera por un momento. Rápidamente dejó caer el arma de fuego y se volvió hacia los dos hombres a quienes originalmente perseguía. Al ver su apertura, el segundo hombre que había entrado con el hombre que empuñaba la escopeta, levantó su arma y apuntó a la figura encapuchada. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, la cola del monstruo salió disparada de debajo de su capa y cortó las manos del hombre. Cayó al suelo gritando de dolor cuando la criatura se lanzó hacia los dos hombres restantes. Moviéndose a velocidades imposibles apareció entre los dos hombres. Con monstruosa facilidad, el monstruo encapuchado clavó sus manos en los estómagos de los dos hombres, levantándolos del suelo con la fuerza de su golpe. Ambos hombres soltaron gritos de agonía cuando el demonio agarró sus espinas y las usó para sostenerlos en el aire. Por un momento de tranquilidad, la criatura los observó, antes de que una sonrisa malévola se dibujara en su rostro. El demonio lanza un hechizo reducto de cualquiera de sus manos, causando que los dos hombres exploten en la cintura en una lluvia de sangre e intestinos. Una risa infernal llenó el aire cuando el monstruo miró hacia el techo. Lentamente bajó los ojos a los cadáveres en el suelo, admirando su obra, como una especie de espectáculo de arte macabro. Luego se volvió hacia el último hombre en la habitación, el que ahora no tenía las manos. También estaba en el suelo gritando de dolor y rápidamente entrando en estado de shock por la pérdida de sangre. La figura encapuchada pasó junto a él, solo avanzó unos pocos pies, cuando su cola se agitó en un movimiento arqueado hacia abajo y apuñaló al hombre en el cráneo, acabando con su vida. La figura comenzó a caminar hacia la puerta por la que habían entrado los dos hombres, pero se detuvo a unos metros de distancia. Levantó su mano y atrajo las almas de todos los hombres muertos en la habitación. Una vez hecho esto, atravesó la puerta, solo para encontrarse con la vista de casi 20 hombres más, todos armados con escopetas y pistolas. La figura acababa de entrar en un gran garaje, que tenía algunas camionetas, junto con grandes cajas sentadas en él. Los 20 o más individuos estaban colocados por toda la habitación. Algunos se encontraban en el nivel del suelo, algunos estaban sobre cajas o incluso encima de los vehículos.
Sentado en algunas mesas cercanas en la parte trasera del garaje había muchas bolsas llenas de polvo blanco, que parecían listas para ser cargadas en las camionetas y salir hacia el mundo exterior. ¿Qué mierda eres? Uno de los hombres gritó. La figura se quedó en silencio por unos momentos, casi como si contemplara la pregunta. Tomó un par de segundos, pero los hombres comenzaron a escuchar una risa ligera proveniente de la figura. El sonido de la luz riendo los puso nerviosos a todos. Todos habían oído lo que había sucedido en la otra habitación, y los muchachos que enviaron a ayudar no regresaron. Lentamente, la figura encapuchada comenzó a levantar las manos, mientras lo hacía, la sombra que nublaba su rostro se desvaneció, revelando a los hombres, una mandíbula femenina. Sin embargo, había algo mal en el rostro de esta persona. En las comisuras de la boca había una línea que subía más arriba por la cara, hacia las orejas. Era delgado, lo suficientemente grande como para ser notado. Parecía casi una cicatriz, pero era demasiado suave para haber sido una lesión real, y hasta donde sabían, podría haber sido un tatuaje de algún tipo. Sin embargo, todavía los desconcertaba, ya que le daba a este rostro femenino, una especie de sonrisa permanente. Todos miraron con miedo mientras la figura les sonreía y hablaba por primera vez. Yo, soy un ángel, y estoy aquí, para guiarte al lugar de descanso que te corresponde. La figura, que ahora podía identificarse como una mujer, habló en un tono suave que era casi relajante. Y con eso, se rió y abrió la boca. Las líneas a ambos lados de su rostro eran, de hecho, una continuación de su boca, y cuando su mandíbula se abrió, reveló una boca llena de dientes puntiagudos y afilados que se extendían hasta sus orejas. Todos los hombres en la habitación comenzaron a gritar ante la vista y con un silbido ensordecedor del monstruo, todas las luces de la habitación estallaron, haciendo que la habitación se volviera completamente negra, y luego comenzó la masacre. Durante 30 largos segundos, la habitación se iluminó con disparos. Estaba lleno del sonido ensordecedor de más de una docena de armas de fuego disparándose a la vez. Cada segundo se prolongó mientras se podían ver destellos del monstruo mientras atravesaba la habitación, destrozando a los traficantes de drogas y rociando galones de sangre en cada parte de la habitación. Hubo un cambio que ocurrió mientras se llevaba a cabo la matanza. Al principio solo se escuchaban disparos. Pero luego, después de unos momentos, los gritos de agonía y dolor superaron incluso eso. Después de 30 segundos, la habitación se volvió tan silenciosa como una tumba. Pasaron un par de momentos de silencio mientras un hombre se encogía de miedo ante lo que había visto. Abrió los ojos para encontrar un par de ojos que le devolvían la mirada, a no más de 10 pulgadas de su cara. Por favor, no quiero morir. El hombre rogó mientras caía hacia atrás y trató de alejarse arrastrándose con miedo. No lo harás. Eres uno de los inocentes. No eres uno de ellos. Eres un policía. Solo un hombre que intenta detener a los malos. Nunca te creerán. Probablemente te despidan. Tal vez incluso te encarcelen. Pero no encontrarán nada, serás libre pronto. No sufrirás mucho, lo prometo. La figura detrás de esos divinos ojos púrpuras declaró con una voz comprensiva y comprensiva. El hombre la miró a los ojos por un momento, antes de sentir que un peso lo superaba, sus párpados de repente se sintieron pesados y su visión inmediatamente comenzó a nublarse. Le tomó solo un momento, pero pronto estuvo en un sueño pacífico. La figura encapuchada se paró sobre el policía encubierto dormido, mirándolo con ojos tristes. Te prometí que no sufrirías, lo dije en serio, que tu vida esté llena de suerte y amor. La figura declaró mientras un brillo blanco emergía de su mano. La luz se deslizó hacia el cuerpo del hombre y se hundió en él, desapareciendo de la vista. Con una amable sonrisa, la figura se desvaneció en un remolino de sangre. Unos momentos después, las puertas del garaje se abrieron y la policía irrumpió. Fueron recibidos a la vista de una masacre sangrienta, los cuerpos de los muertos yacían esparcidos por la habitación. Los cortaron en pedazos, les dispararon, los apuñalaron, les rompieron los huesos, les faltaban las cabezas. La vista fue la escena más espantosa que cualquiera de ellos jamás había visto. Estos hombres habían sido hechos pedazos y sus cuerpos fueron desechados como basura. Y en el centro de todo, había un solo hombre, durmiendo tranquila y pacíficamente. Los oficiales se recuperaron y reunieron a su camarada durmiente, tenían mucho trabajo que hacer. Mientras tanto, la figura encapuchada caminó lentamente por una calle a un par de cuadras de distancia, pasaron unos momentos antes de que varias docenas de otras figuras encapuchadas aparecieran a su alrededor. Cada uno asintió antes de desaparecer en una nube de humo.
Los recuerdos de una exitosa noche de carnicería llenaron su mente mientras continuaba paseando casualmente por la calle. Creo que rompiste tu récord, Riley. Llegó la voz oscura de Kurama. Nunca se acaben los cabrones en el mundo. El ahora identificado Riley respondió. ¿Lo estás llamando una noche? Preguntó Kurama. Los exámenes de Chunin comienzan mañana. Además, tengo algunas chicas bonitas con las que necesito volver. Parece que no las he visto en mucho tiempo. Riley respondió mientras comenzaba a desaparecer en un agujero negro que se formó en su ojo. La cosecha de almas y la caza de la oscuridad iban bien. Esta noche, Riley había derrotado a casi 100 violadores, asesinos, hombres de negocios corruptos, policías corruptos, pedófilos, traficantes de drogas y cualquier otro miembro del inframundo criminal que se te ocurra. Riley los menospreció a todos con extremo prejuicio y se aseguró de que sus muertes dejaran un impacto muy duradero en el mundo en general. Con cada final violento de aquellos que buscaban traer el caos al mundo, Riley estaba enviando un mensaje. Si buscas hacer el mal, entonces tu muerte será dolorosa y complicada. Desde que descubrió a Kamui, Madara y Kurama habían estado entrenando a Riley en el suelo. El programa de entrenamiento que se le ocurrió a Kurama era jodidamente increíble. Hizo que condensara su tiempo para que una semana en Kamui fuera solo 1 hora, y luego entrenaría varias horas al día. De hecho, pasaba casi 10 horas al día en Kamui, lo que equivalía a unas 10 semanas de entrenamiento. Al principio, Riley estaba segura de que se quemaría, ya que ese regimiento de entrenamiento estaba loco. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de por qué Kurama lo había arreglado de esa manera. Fue después de la primera semana de entrenamiento en Kamui que Riley se dio cuenta de que su concepto del tiempo había sido alterado. Al principio, Riley pensó que la semana en Kamui se prolongaría, sin embargo, se sorprendió cuando, antes de darse cuenta, Kurama le dijo que era hora de que regresara al mundo real durante 1 hora y se relajara. Riley rápidamente llegó a la conclusión de que, como ser humano, cada segundo importaba, y cuando los humanos hacen cosas, casi siempre sienten el paso del tiempo. Sin embargo, como demonio, Riley era inmortal. El paso del tiempo no significaba nada para un demonio. Se demostró que la teoría de Riley era correcta en las próximas 2 sesiones de entrenamiento en Kamui. Pasaron volando, a pesar de que Riley había pasado 1 semana entrenando. Las 168 horas pasaron volando y, antes de que se diera cuenta, estaba de vuelta en el mundo real. El entrenamiento en sí fue espantoso. La primera vez que Madara le entregó su trasero, fue probablemente el momento más humillante de su vida. Ella no perdió porque se puso arrogante, y no fue por falta de habilidad. Era la falta de experiencia. Riley tenía el poder de luchar contra un Kage. Tenía las habilidades y destrezas para hacerlo, pero la experiencia aún importaba, y sin ella, solo era una niña jugando con una bomba muy grande. Ahora que tenía un cuerpo físico, Riley llegó a comprender por qué todos temían a su abuelo. El hombre era una bestia. Sus ataques eran implacables, su velocidad inmensa, su fuerza grandiosa. Era casi imparable en el campo de batalla. Escena retrospectiva, Riley retrocedió mientras trataba de recuperar su orientación, una maldición brotó de sus labios. En el instante en que se detuvo, Madara estaba sobre ella, volando por el aire, aterrizó cerca de ella y corrió hacia ella dándole una patada en forma de sacacorchos, dirigida directamente a su cabeza. Riley bloqueó el golpe con su antebrazo, los huesos de su brazo rompiéndose por la fuerza del golpe. Madara rápidamente volvió al suelo, aterrizando sobre sus pies, y él inmediatamente se abalanzó sobre ella, sin ofrecerle tiempo para recuperarse mientras se abalanzaba sobre ella con su característico taijutsu. Riley se vio obligada a dar marcha atrás y luchar con un solo brazo mientras el otro sanaba rápidamente. Debido a que estaba bajando un brazo, Madara recibió varios golpes fuertes en la cara y el cuerpo, solo suspendió el asalto cuando el brazo de Riley terminó de sanar y ella pudo comenzar a igualarlo golpe por golpe. Al ver que había recuperado el equilibrio, Madara saltó hacia atrás y con una sola señal, desató el estilo de fuego. Majestic Destroyer Flame. Riley dejó escapar otra maldición al ver el muro de llamas que se aproximaba, y respondió rápidamente, acelerando a través de sus propios signos para responder con la misma técnica. Ambos jutsus estilo fuego chocaron entre sí, cancelándose entre sí. Riley sostuvo el jutsu durante 3 largos segundos antes de sentir que algo se envolvía con fuerza alrededor de su tobillo. Sus ojos se dispararon hacia abajo para ver la rama de un árbol que emergía del suelo, enroscándose alrededor de su pie. La rama del árbol salió disparada del suelo, desgarrándola por el aire como si fuera un pez enganchado. Voló al infierno ardiente de su propia técnica y luego directamente a la de Madara.
El calor abrasador la quemó severamente cuando fue atraída directamente a la fuente. Decidiendo vengarse de su retorcido abuelo, Riley se preparó para darle un golpe aplastante y mejorado con chakra en el momento en que se acercó a él. En el instante en que pudo detectar su silueta a través de las llamas, echó el brazo hacia atrás y luego lo lanzó hacia adelante, usando el infierno para cubrir sus movimientos y permitirle atrapar al anciano desprevenido. Su golpe no alcanzó su marca cuando se estrelló contra los huesos esqueléticos azules de Susanoo. ¡Mierda! Siseó Riley, mientras Madara le sonreía. Estaba severamente quemada, le dolía todo, y ahora su abuelo estaba sacando las armas grandes. Dejó escapar un gruñido, lanzó a Madara lejos de ella mientras desataba a Shinra Tensei. El movimiento hizo retroceder al viejo Uchiwa y liberó a Riley de la atadura de madera alrededor de su tobillo. Madara respondió rápidamente. En el momento en que pudo revertir su impulso hacia atrás, se disparó hacia adelante. Riley no estaba preparado para la velocidad de su recuperación y, por lo tanto, no pudo esquivar cuando su Susanoo manifestó una espada corta y la apuñaló. Su velocidad fue lo suficientemente grande para que ella evitara ser atravesada en el pecho por la hoja de un pie de ancho. En lugar de eso, atrapó su brazo, cortándolo a la altura del hombro. ¡Malditos dioses! ¡Mierda! Riley siseó para sí misma, mientras saltaba lejos de Madara y enfocaba sus poderes regenerativos en el apéndice que ahora le faltaba. El brazo comenzó a volver a crecer rápidamente, pero aún pasarían varios minutos antes de que pudiera regenerar un brazo completamente nuevo. Mejor que la última vez, te lo concedo. Tienes habilidad, pero no la experiencia suficiente para saber cómo usarla correctamente. Estás demasiado acostumbrado a luchar contra oponentes débiles, gente contra la que tienes que contenerte si quieres disfrutarlo. Careces de una verdadera experiencia en el campo de batalla. Madara la criticó, cruzando los brazos sobre el pecho y permitiendo que su Susanoo se disipara. Joder. Lo sé. Esa lección fue perfectamente clara la primera vez que me golpeaste el trasero. Riley se quejó, luchando por ignorar el dolor en la extremidad que le faltaba y la parte de su cuerpo que aún mostraba algunas quemaduras graves. Sin embargo, tienes la perseverancia para seguir aprendiendo. Esa es una buena señal. Estaba un poco preocupado de que no tomaras muy bien el fracaso y comenzaras a arremeter. Muchos de los nuestros sufren de tal arrogancia. Madara notó, ganándose un suspiro de Riley cuando finalmente decidió rendirse y simplemente sentarse y concentrarse en regenerarse de su patada en el trasero. Sí, bueno, cuando la gente dice que tú y Rora Shirama eran titanes en el campo de batalla, no estaban bromeando. Sé que tengo más poder que tú, y como tú fuiste quien me enseñó cómo usarlo, debería estar poder luchar más contra ti. Es un poco frustrante, pero estoy tratando de mantenerme enfocado. Sé que estas lecciones son importantes, probablemente las lecciones más importantes que aprenderé. Necesito saber cómo pelear. En este nivel, contra personas como tú y como yo. Esas son las únicas amenazas en este mundo que alguna vez serán un peligro para mí. Lo mejor que cualquier otra persona puede manejar es un buen baile. Riley respondió. Debes aprender a juzgar las amenazas que enfrentas y entender cómo responder contra aquellas que tienen el potencial de lastimarte. A pesar de tus poderes, esas personas existen, por lo que debes prepararte para ellas. Cuando peleamos, vengo hacia ti con la intención de matar. La próxima vez que nos enfrentemos, tienes que venir a mí con el mismo nivel de intensidad. Solo entonces seremos capaces de luchar como iguales, y aprenderás lo que realmente significa luchar a ese nivel, con todo el poder, le expresó Madara, transmitiéndole su sabiduría, Riley pendiente de cada palabra. Gracias abuelo, no dejaré que tu tiempo y esfuerzo se desperdicien. Riley respondió, ofreciéndole al anciano una sonrisa orgullosa, que él le devolvió. Fin del flashback, sus derrotas a manos de Madara continuaron, pero de cada derrota aprendió más sobre sus capacidades y, por extensión, hasta dónde podía esforzarse cuando realmente lo intentaba. Siempre había pensado que se mantenía bajo control, que no dejaba que la vanidad o el orgullo influyeran en sus decisiones en combate, pero Madara le mostró la verdad de las cosas. Era poderosa, incluso más poderosa que él, pero complaciente. Ella asumió que era intocable y, por lo tanto, él pudo explotar fácilmente su sorpresa cuando la embistió con una ferocidad inigualable. Como siempre había sido, Madara era un maestro cruel, sin embargo, Riley no lo aceptaría de otra manera. Su orgullo exigía que mejorara después de cada fracaso, y Madara y Kurama usaron eso para ayudarla a entrenarla. Madara sabía exactamente cómo aplicar su inmenso poder para romper sus defensas, sabía cómo atravesar sus escudos y bajarla a su nivel.
Sabía cómo enojarla, con amenazas hacia sus amigos y compañeros. Pero como siempre lo había hecho, Riley mejoró. Ella creció, con cada momento que pasaba. Cada fracaso fue una chispa que reavivó su impulso por mejorar. Con muchas horas en Kamui, sus habilidades estaban creciendo rápidamente. En 3 días tenía más de 30 semanas de entrenamiento, y todavía iba. Su resistencia y sus necesidades estaban todas ligadas a la magia ahora. No necesitaba descansar, no necesitaba comer ni beber, solo necesitaba magia para sobrevivir, y por eso, no tenía razón para dejar Kamui cada semana. Junto con las constantes patadas en el culo de Madara, las otras habilidades de Riley estaban creciendo. Había tanto de ser un demonio que Riley no sabía ni entendía. Cada hora que pasaba desarrollando sus habilidades y aprendiendo más sobre lo que significaba ser un demonio. Una de las cosas más grandes que Kurama trató de martillar en su cabeza fue que todos los demonios tenían una habilidad única, que era similar a la técnica de creación de todas las cosas del sabio de los 6 caminos. Un demonio podría hacer cualquier tipo de objeto con su magia, y ese objeto permanecería mientras el demonio lo alimentara con magia. La técnica del sabio era superior en el sentido de que lo que creaba era permanente. Sin embargo, esta seguía siendo una habilidad que tenían todos los demonios, y sería prudente que ella la aprendiera. También aprendió varias habilidades únicas, que los demonios más poderosos podían hacer. A medida que creció en poder, también lo hizo su dominio sobre el orden natural de las cosas. Kurama le explicó que la naturaleza y la llamada armonía del universo era una creación de vida y luz, y en represalia por estas creaciones naturales, la oscuridad y el mal usurparon cierto control sobre estos aspectos naturales. Explicó que él por su sola presencia, causaba mala suerte a todos los que lo rodeaban, hacia quienes tenía sentimientos negativos. Era por eso que los accidentes tendían a ocurrir con bastante frecuencia alrededor de poderosos demonios. Le explicó a Riley que, a su nivel, ella tenía poder sobre algunos aspectos de la creación, como la suerte. Básicamente, ella podría infundir a alguien energías positivas o negativas que afectarían el mundo que los rodea y se manifestaría como buena o mala suerte. Como había hecho con el policía encubierto esa misma noche. El pobre hombre no tenía idea de que ella estaría allí esa noche, y solo estaba tratando de proteger a la gente de esos gángsteres. Por lo tanto, Riley lo había bendecido con una larga vida llena de suerte. Ahora no es como si nunca más tuviera un problema, pero en un sentido general, tendría una vida positiva a partir de este momento. Su regalo para alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento adecuado. Con cada día que pasaba, Riley sentía que los rastros de su humanidad se alejaban más y más. A menudo se sorprendía cuando pensaba en algo de una manera abstracta, que nunca antes había pensado. Su racionalidad y razonamiento humanos se habían ido. Sus instintos habían cambiado. Estaban más ansiosos que nunca. No había nada que ningún ser humano pudiera esconder de sus ojos y sus sentidos. Cada vez que conocía a alguien, podía detectar instantáneamente su aura. Ya fueran claros u oscuros, buenos o malos. Podía saber al instante si una persona era una amenaza o no. Su devoción por sus compañeros también había aumentado. Se encontró observándolos, siempre observándolos para mantenerlos a salvo. Incluso había colocado sellos en sus cuerpos para rastrearlos si era necesario, no es que lo supieran. Su obsesión por ellos era algo que la desconcertaba, ya que en más de una ocasión, Riley había entrado en una habitación con uno de sus compañeros y había contemplado distraídamente un escenario de su reacción a un ataque, y cómo haría para matar a todos. Otra persona en la habitación para proteger al compañero en cuestión. Eso era otra cosa, había comenzado a referirse a sus novias como sus compañeros. Lo que alguna vez había sido una especie de título en broma, ahora era la forma en que se dirigía a ellos, al menos internamente. Así era como los veía, no solo como socios o amantes, sino como sus compañeros unidos, por quienes haría cualquier cosa y por quienes haría cualquier cosa para proteger. También cabe destacar que Riley había afinado su forma demoníaca después de un poco de prueba y error mientras trabajaba con Madara y Kurama. Había hecho algunos ajustes para aumentar sus habilidades de combate o el factor miedo. Como la boca ancha bordeada de dientes afilados como navajas irregulares. Su cola ahora tenía una hendidura en el extremo, aunque permanecía puntiaguda si ella quería, el extremo de su cola podía desenroscarse en 5 pequeños zarcillos que actuaban como dedos tentáculos. Cada uno era casi el doble de largo que un dedo humano promedio y podía usarse para agarrar cosas. Con esta nueva incorporación, el campo de movimiento de Riley aumentó drásticamente, ya que ahora podía usar su cola para agarrar cosas y empujarse o alejarse de los objetos.
Le dio un grado de control en el aire que de otro modo no tendría. También estaba empezando a aprender a volar con su Rinnegan. No fue fácil y requirió una inmensa cantidad de enfoque y control. También se había topado con otra de las habilidades de Kamui. Aprendió que podía teletransportar cosas a Kamui con solo mirarlas si se concentraba lo suficiente. Debido a su naturaleza demoníaca, Riley podría imitar, adaptar o incluso desarrollar habilidades mágicas, si supiera cómo usarlas. Ya sea aprendiendo o absorbiendo al practicante de tales técnicas. Debido a que Riley era un ser mágico puro y tenía acceso a todos los elementos básicos, gracias a su Rinnegan, pudo aprender casi cualquier tipo de técnica, siempre que se derivara de los 5 elementos básicos, o liberación Yin/Yang. Eso significaba que Riley podía aprender a imitar habilidades como la detección de emociones negativas de Kurama, que Ninetales le enseñó a usar después de ofrecerle un poco de su chakra para que ella absorbiera y desarrollara la habilidad. Para cualquier persona normal, Riley era un dios. Su poder era increíble y seguía creciendo con cada día que pasaba. Y con cada día, Riley continuó perfeccionándolo hasta el filo de la navaja. Nunca permitió que se saliera de control, practicaba sus ejercicios de control durante horas cada vez que ingresaba a Kamui. Le había preguntado a Kurama 1 o 2 veces si alguna vez había oído hablar de otro demonio con su tipo de estado. Uno con el poder de un archidemonio pero el control de un demonio. Dijo que si bien estaba seguro de que había demonios como ella, dudaba que hubiera muchos, y que nunca antes había oído hablar de ninguno. Independientemente, Riley sabía que ella era única. A medida que su poder creció, también lo hizo el efecto que tenía en el mundo natural. Comenzó a notar que cuando estaba enojada o molesta, el cielo se volvía negro y comenzaban a suceder cosas extrañas. Demonios, durante una de sus peleas con Madara en Kamui, él la enojó tanto que comenzó a llover ceniza. Ash comenzó a caer del cielo y cubrió el suelo. Riley había probado para ver si sucedería en el mundo real y, para su sorpresa, sucedió. Cosas similares comenzaron a suceder cada vez que se ponía realmente feliz o cachonda. Para la felicidad era una brisa suave, mientras que cuando estaba realmente excitada empezaba a llover. Fue raro. Madara planteó la hipótesis de que, dado que poseía el Rinnegan y, por lo tanto, accedía a los poderes de Sage, su Youki en realidad se estaba mezclando con la energía de la naturaleza y, por eso, en realidad se estaba convirtiendo en una sabia de la naturaleza, como Ashirama. Cada vez que el dios de los shinobi estaba feliz o emocionado, el viento se levantaba y las plantas a su alrededor florecían. Mientras que cada vez que estaba enojado, había una cierta quietud en el mundo, casi como si la naturaleza en su totalidad estuviera conteniendo la respiración. Puede que no haya sido cierto, pero explica un poco por qué su Youki estaba teniendo tal efecto en el mundo que la rodeaba. El poder de Riley era monstruoso. Kurama le había informado que debido a todo el tiempo que pasó en Kamui, muy pronto le crecería otra cola. Probablemente para la próxima semana, ya que pasaría otras 2 docenas de semanas en Kamui, para entonces. Riley también había absorbido 1 o 2 núcleos de cada una de sus incursiones contra los males del mundo. Kurama le había enseñado cómo separar el núcleo mágico de una persona de su alma, y ahora estaba matando a algunas de las personas que mataba. Todavía le daba más a Kurama, pero quería comenzar a acelerar su regeneración mágica. Cuando Madara le preguntó por qué, quien tenía curiosidad ya que podía pasar de 0 a 100 en unos 10 minutos, ella simplemente respondió que 10 minutos es mucho tiempo en la batalla, y si había algo que podría empujarla a 0, ella quería que hubiera el menor tiempo posible entre 0 y 100. Ninguno podía culparla por eso, era una idea inteligente. Diablos, Kurama tardó aproximadamente 6 horas en pasar de 0 a 100, aunque él tenía mucha más magia que ella, así que eso era todo. Uno de los principales enfoques de Riley a lo largo de su entrenamiento fue trabajar en su apéndice adicional en su taijutsu. El estilo de taijutsu que Riley usó fue la versión de Madara del estilo Uchiha Interceptor. Llamó a su estilo el estilo de asalto de la media luna roja. Se basó en un estilo ofensivo total, con ataques y contraataques entretejidos. El objetivo principal del estilo era enfrentarse a una multitud de oponentes a la vez. Al igual que el estilo interceptor, requería el Sharingan para usarlo de manera efectiva, e implicaba moverse entre tu enemigo y usar sus propios ataques contra él. Golpeando a aquellos que dejaron aberturas, contrarrestando a aquellos que se atrevieron a atacarte y redirigiendo cualquier ataque que pudiera causar daño a otro enemigo. Su estilo era tan brutal que parte del trato hecho con Senju para formar Konoha Gakure era que Madara no podía enseñarle a más de una persona su estilo de taijutsu. Resulta que una persona era ella.
Ahora que tenía un cuerpo físico, podía ayudarla a corregir todos los pequeños errores que había estado cometiendo todo este tiempo. Pequeñas cosas que realmente necesitabas que alguien te ayudara a ajustar para que tu poder creciera. Ahora estaba refinando sus posturas e incorporando su cola a la mezcla. No pasó mucho tiempo antes de que Riley regresara a su habitación. Lo primero que notó al entrar en la habitación oscura fue el olor a sexo. Miró hacia su cama y sonrió al ver a Fleur y Katie entrelazadas, dormidas pacíficamente. Los dos debieron despertarse algún tiempo después de que Riley se fuera y tuvieron una vigorosa sesión de sexo, si el olor a sudor era algo por lo que pasar. Riley tuvo que admitirlo, los dos entrelazados así, hacía calor. Deseaba un poco que Daphne dejara de ser tan mojigata y se uniera a ellos más a menudo, bueno, se estaba dando cuenta. Pensando en los últimos días, Riley tuvo que admitir que el impulso sexual de Bella era una locura. Solo habían pasado 4 días desde que tuvieron sexo por primera vez, y Fleur probablemente se había apareado con Riley unas 30 veces desde entonces. Arrastrándola a los armarios de las escobas o apareciendo justo después de que terminaran las lecciones. Fue intenso. Katie se unía a los dos casi todas las noches, y aunque no estaba tan loca por el sexo como Fleur, todavía tenía un apetito saludable y se unía todas las noches. Daphne era un comodín. Las chicas podían decir con solo mirarla que quería unirse a ellas, realmente mal. Sin embargo, ella tenía que mantener su apariencia. Ella no quería aparecer como una puta hambrienta de sexo y rogar por ello. Sin embargo, Riley se reía cada vez que notaba que Riley y Fleur o Katie salían de un armario de escobas y ella hacía pucheros. Riley lo encontró lindo, pero ella no haría nada al respecto. Pensó que, a la larga, sería mejor para Daphne dejar atrás su mentalidad de reina de hielo a su alrededor. Eso o Daphne tendría un descanso mental y trataría de agredir sexualmente a uno de ellos. De cualquier manera, sería divertido verlo. Riley también había logrado otra cita con Luna, y mientras ella mantenía todo dócil y normal, en el fondo la diablesa estaba emocionada por meterse en las bragas de Luna, y no podía esperar hasta que finalmente decidiera que estaba lista. Sacudiendo el pensamiento, Riley se quitó la ropa y permitió que algunas de sus características demoníacas más temibles se desvanecieran, mientras mantenía su apariencia de mayor edad. Luego fue y se duchó, ya que cada una de las habitaciones de Slytherin tenía un baño privado, y luego se deslizó en la cama junto a Katie y Fleur. Ninguna de las chicas se movió y Riley se dio cuenta de que su sesión de amor había sido vigorosa, ya que ambas estaban apagadas como luces. De todos modos, en ese momento eran alrededor de las 4 de la mañana, por lo que Riley decidió dormir. Al día siguiente comenzaron los exámenes de Chunin. Todos los participantes estaban ansiosos por demostrar su metal y ansiosos por comenzar a patear traseros. Esto se volvió extra divertido, cuando la primera prueba resultó ser un examen escrito. El objetivo de la prueba era la recopilación de información y la contrainteligencia, y que también podían hacerlo sin que los atraparan, pero había un giro adicional. La prueba fue fácil para los mágicos, su propósito no era hacer trampa, era evitar que los engañaran. Había casi 80 equipos de varios pueblos ninja y unos 10 equipos de las 3 escuelas. El ninja básicamente no tenía ni idea de cómo responder a la mayoría de las preguntas, ya que en su mayoría tenían que ver con la magia. Los mágicos tuvieron un tiempo fácil con la prueba, pero al comienzo de la prueba se les dijo a todos específicamente que si te atrapaban haciendo trampa, o si te atraparon siendo engañado, un cierto número de veces, entonces fallaste. Tampoco les dijeron a los que estaban siendo engañados, si fallaron hasta el final. Así que fue una vista divertida para Riley y los otros maestros de Hon-In, ya que Draco, Katie y Theo habían incluido a Riley como su sensei, y por lo tanto se le permitió estar en el salón de Hon-In para ver los exámenes. Todos estaban viendo el examen a través de una pared de monitores de vidrio que mostraban el interior de la sala de pruebas desde diferentes ángulos. Lo que vio la hizo reír, todos los shinobi estaban tratando de mantenerse tranquilos y lucir como si estuvieran tomando una prueba mientras todos los mágicos tenían la cabeza baja, los brazos extendidos sobre sus pruebas para ocultar sus respuestas. El ninja se volvió inteligente con sus trampas, utilizando todo tipo de métodos para recopilar información de un enemigo que sabía que estaba siendo atacado. Riley tuvo que admitirlo, fue inteligente, enfrentar al shinobi contra los estudiantes mágicos. Fue una dinámica interesante y las ideas que se utilizaron fueron interesantes. Riley mantuvo una estrecha vigilancia sobre sus 3 estudiantes. Sabía que todos habían manejado la prueba, pan comido, pero tenía curiosidad de cómo evitarían que les robaran las respuestas. La respuesta para los 3 resultó ser Genjutsu.
Teo proyectó una ilusión sobre su papel para mezclar las respuestas que estaba escribiendo, de modo que cualquiera que lo copiara colocaría las respuestas incorrectas en los espacios incorrectos. Draco simplemente colocó una sutil ilusión de doble capa sobre su prueba que hizo que pareciera que no había escrito nada en absoluto, y estaba sentado allí, sin saber qué hacer. Katie solo usó genjutsu para hacer que sus respuestas parecieran confusas y aleatorias, por lo que cualquiera que intentara copiarla solo vería un galimatías al azar. Tus estudiantes son bastante inteligentes. Señaló Kakashi. Les enseñé bien. Riley respondió. El otro Jonin en la habitación se encogió al escuchar eso. La mayoría le tenía miedo a Riley, y escuchar que ella tenía su propio equipo era aún más preocupante. Mientras tanto, wow, Naruto es el único, murmuró Kakashi con un suspiro. Riley levantó una ceja mientras miraba el monitor y vio a su hermana llenando rápidamente las respuestas. Riley sabía que Naruto probablemente ya sabía todo esto de memoria, pero sus compañeros de equipo probablemente estaban jodidos. ¿Así que esa es Ibiki Morino, la interrogadora legendaria? Riley preguntó mientras miraba al supervisor de esta prueba. Era un hombre alto con una gabardina negra y un pañuelo negro en la cabeza. Su rostro estaba severamente marcado y se veía bastante temible por eso. Me sorprende que hayas oído hablar de él. Señaló Kakashi. Su nombre es conocido en muchos campos. Especialmente en los campos de información y tortura. Es bastante hábil para extraer información de los objetivos, supongo que dividirá este grupo por la mitad. Riley dijo en voz alta. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta dónde crees que llegarán tus estudiantes? Preguntó Kakashi. Si pueden pasar esta parte de la prueba, los veo llegando a la final. La primera ronda siempre está destinada a eliminar a aquellos que simplemente no están ni cerca de estar listos para ser Chunin. Las próximas rondas eliminarán a esos que todavía tienen trabajo por hacer. Creo en ellos, pero sé que todavía tienen muchas lecciones que aprender. Si logran aprender algunas en estos exámenes, entonces viva por ellos. Riley respondió. Interesante. Dijo Kakashi, mientras Asuma, Kurena y Igai se acercaban a ellos dos. Oye Kakashi, ¿quién es tu amigo? Asuma preguntó, él sabía quién era ella, pero no sería bueno simplemente acercarse a ella sin ofrecerle un saludo primero. Hola chicos. Este es Riley. Riley, este es Asuma Sarutobi, Kurena y Yui y Migui. Kakashi los presentó a todos. Riley le dio a cada uno una mirada neutral aunque sus cejas se levantaron cuando notó al último del trío. Migui. La legendaria bestia verde de Konohagakure. Practicante y maestro del estilo de puño fuerte de Leaf. Es un honor. Así que has oído hablar de mí. Jeje. Gui dijo con una risa orgullosa. De hecho. Tus hazañas en Taijutsu son famosas entre aquellos con un saludable respeto por los aspectos más profundos del arte. Yo mismo soy un practicante del estilo de asalto de la media luna roja. Si tienes tiempo en algún momento durante el año, te lo agradecería mucho. ¿Un mástil de Taijutsu? Riley respondió. Tus llamas de la juventud arden brillantemente, joven Uchiwa. Por supuesto que debemos spar. Gui respondió con entusiasmo mientras adoptaba su postura de Taijutsu. Quizás más tarde, Gui. Ya sabes, cuando no estás en una habitación llena de gente. Kakashi dijo con una mirada poco divertida en su rostro. ¿Sí? Tendremos nuestro partido pronto. Pero por ahora observemos a nuestros jóvenes estudiantes. Gui respondió ganándose una risita de Riley. ¿Sabes? Esa pelea contra ese enorme demonio fue bastante impresionante. Asuma notó, mientras comenzaba a buscar información. Notó que Kakashi lo miraba, eso le decía que procediera con precaución. ¿Lo fue? Realmente no me había dado cuenta. Riley respondió en un tono aburrido. Ciertamente. Fue impresionante ver las llamas de tu juventud quemar la piel de ese monstruo. Gui dijo dándole un pulgar hacia arriba. Sí, derrotar a un monstruo como ese, solo, fue realmente asombroso de ver. Añadió Kurenai. No era nada en realidad. Más allá de su tamaño y piel gruesa, la criatura tenía solo una pequeña cantidad de poder. En términos de magia, solo tenía el doble que un Kage. Habiendo dicho eso, casi no tenía habilidad en el uso de esos poderes. Como un genin arrasador, si me preguntas. En general, fue un oponente débil, las únicas ventajas fueron su tamaño natural y su piel gruesa. Riley respondió con total naturalidad. Aún así, dudo que pueda asumirlo. Kurenai respondió. No lo habrías hecho. Puedo sentir que tus poderes se encuentran en el genjutsu. Contra un monstruo como ese, aunque es fácil de engañar, no serías capaz de perforar su piel con nada de tu arsenal.
Riley respondió en un tono neutral. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó Kurenai, sin sonar ofendida en lo más mínimo, más curiosa de cómo Riley podía saber eso sobre ella, ya que los dos nunca se conocieron. Mis ojos pueden ver el chakra. El tuyo es ligero y aireado. Y no hay mucho. Como Honin, debes tener la habilidad suficiente para haberte ganado el título, lo que me lleva a concluir que eres un taijutsu especialista, o un especialista en genjutsu. Dada su apariencia física, simplemente hice una deducción educada. Como especialista en genjutsu, no podría realizar los ataques de alto nivel necesarios para derrotar a la bestia. Supongo que, en el mejor de los casos, podría utilizar tal vez 2 o 3 ninjutsu de rango A antes de quedarse completamente sin chakra, y por lo que viste, puedes entender que necesitarías algo con mucha más patada que ninjutsu de rango A. Lamentablemente contra una bestia como esa, tus ilusiones solo sirven para engañarlo y mantenerlo fuera de balance, pero no podría dañar sus procesos mentales, como podría hacerlo con un humano. Ese tipo de demonio no puede volverse loco, ya que no posee funciones cerebrales superiores, explicó Riley, ganándose miradas bastante sorprendidas de los 4 ninjas de la hoja que lo rodeaban. ¿Cómo sabes tanto sobre esa cosa? Preguntó Asuma, con solo un ligero indicio de sospecha en su voz. Riley simplemente le envió una mirada aburrida antes de que sus ojos regresaran a los monitores que mostraban la sala de examen. Los 4 la miraron por un momento, antes de desviar la mirada cuando de repente se sintieron incómodos. Ninguno de ellos notó la sonrisa cruel en el rostro de Riley cuando los sintió moverse incómodamente. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con este señor Tsuchikage? Preguntó un miembro del consejo. Esta chica es monstruosamente poderosa y se parece demasiado a Madara para mi gusto. Necesitamos encontrar una manera de deshacernos de ella. Onoki respondió mientras se acariciaba la barba. Tal vez podamos apuntar a sus amigos, o tal vez a sus amantes. Tal vez podamos atraerla a una trampa con ellos, sugirió uno de sus comandantes. Hagamos lo que hagamos, debemos estar cansados. Si esto se remonta a nosotros de todos modos, estaremos en una profunda mierda. Dijo un líder de clan con una mirada preocupada. ¿Ha considerado el trato de Orochimaru, mi señor? Tal vez sería prudente aprovechar esta oportunidad. Si nos deshacemos del cuarto Hokage, podemos concentrarnos en esta nueva amenaza, o viceversa. Preguntó su comandante Jonin. Esa es una buena idea. Sé que tiene a Asuna y Kumo a bordo. Esta podría ser nuestra oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro. Muy bien. Si este es el camino que hemos elegido, vamos a necesitar recordar nuestros viejos amigos. Parece que necesitaremos a Annie y Rossi de vuelta en la aldea. Quiero que Shinobi salga a buscarlos, lo antes posible. Ordenó el Tsuchikage. Sí, señor. Un capitán de Anbu respondió mientras rápidamente Shunshi se perdía de vista. Pronto, todas nuestras preocupaciones habrán pasado e Iwa reinará supremamente. Onoki declaró ante los asentimientos de acuerdo de su consejo. Ninguno de ellos notó la figura en las sombras que era casi invisible. Observó con ira, mientras los tontos mortales comenzaban a planear su ataque. Parecía que Orochimaru estaba planeando algo e involucraba a Kumo, Suna y ahora a Iwa. Fuera lo que fuese, no presagiaba nada bueno para Hogwarts. Riley simplemente negó con la cabeza ante la estupidez de estas personas idiotas. Ella solo tendría que mostrarles el error de sus caminos. Por ahora, aunque tenía otras cosas de qué preocuparse. Y con eso, su clon, que estaba bajo un poderoso hechizo no me notas, salió casualmente de las cámaras y nadie se dio cuenta. Mientras tanto, no deseo tener que matar a tu hermano. Por eso vengo a ti. Riley dijo mientras se paraba frente a un hombre negro alto con cabello blanco, una perilla blanca y sombras oscuras sobre sus ojos. Pareces tan seguro de que puedes. Pero ¿cómo sé que mi hermano no te va a derribar como uno? Yo. El hombre golpeó en respuesta. ¿Sabes lo que soy? Si él viene por mí. Si lastima a los que amo, lo mataré. Y a cada uno de los ninjas a los que llamas camarada. Es posible que aún no pueda llevarte, pero a diferencia de ti, yo no puede morir. Así que hazlo inteligente y habla con él de lo que sea que tenga planeado. El clon de Riley respondió en un tono frío y neutral. ¿Qué me impide decirle lo que eres? Tonto. Tonto. ¿Y qué me impide hacerte daño por amenazar a Killer Bee? B respondió, mirando atentamente a la figura encapuchada frente a él. Puedes tratar de decírselo. Pero solo aquellos más fuertes que yo pueden saber la verdad. Se lo dices y él lo olvidará al instante. Puedes escribirlo y nadie más puede leerlo. Y pronto, tú yo también lo olvidaré. Y entonces todo lo que quedará es el buey.
A estas alturas, las dos colas y su Jinchuriki han olvidado mi secreto. Tú también lo harás algún día. Así que, aunque todavía puedes saber lo que soy, hazte un favor y obtén por mi lado bueno. De lo contrario, Kumo, el Raikage, todo lo que amas, se desvanecerá en llamas. Y antes de que te arranque a tu compañero de la cabeza y devore su alma, sabrás que es el verdadero dolor. Así que, hazlo cosa inteligente. Detén lo que va a pasar, y salva a tu hermano y a tu compañero Jinchuriki. Mi poder un día eclipsará incluso al tuyo, así que escoge bien tus peleas, y mantente fuera de mi camino, no te ofreceré otra oportunidad. La figura declarada como Sun Sine lejos. Killer B se quedó en silencio por unos momentos, con una mirada de contemplación en su rostro. Con un suspiro comenzó a caminar. Necesitaba hablar con A, joder al consejo y su deseo de finalmente deshacerse de Minato. Si llevaban esta pelea a Gran Bretaña, ese maldito archidemonio les causaría algunos problemas importantes. Mientras tanto, no vamos a tener esta discusión de nuevo, Danzo. Estamos adoptando un enfoque de esperar y ver. Minato gruñó. ¿Y cuánto durará eso? Con lo que le hizo al Tsuchikage, no tenemos mucho tiempo antes de que se convierta en una amenaza demasiado grande para tratar. Replicó Danzo. ¿Qué quieres que haga? Matarla. No haré eso. En este momento ella está perdida y confundida. Está arremetiendo porque nunca antes tuvo la oportunidad. Pero pronto se cansará. Narumi nunca podría permanecer enojada, simplemente no está en su naturaleza. Ella se dará cuenta, solo tenemos que darle tiempo, y tratar de no empeorar las cosas hasta entonces. Minato respondió, sonando muy seguro de sí mismo. ¿De verdad crees que esto es solo una fase? Tenemos al aprendiz de Madara Uchiha corriendo por ahí, con un odio profundamente arraigado por la hoja oculta, ¿y tú solo crees que es una fase? ¿Con quién estoy hablando ahora mismo? Espetó Danzo en respuesta. ¿Qué quieres de mí, Danzo? ¿Sabes qué? Borra eso. Sé lo que quieres. Lo que no entiendo es por qué estás tan entusiasmado con que actuemos ahora. No sabemos exactamente nada sobre sus habilidades, y aparte de los hechos de que puede usar el estilo War y la técnica de espacio-tiempo de Obito. También tiene el Rinnegan, no, espera, tiene lo que podría ser una versión avanzada del Rinnegan. ¿Quién diablos sabe qué tipo de poder ejerce? No voy a tomar ninguna medida contra una amenaza como esa sin más información primero. Minato argumentó en respuesta. ¿Así que estás de acuerdo, ella es una amenaza? Preguntó Danzo, notando la elección de palabras del Hokage. El Hokage en mí tiene que decir que cualquiera que no sea de la hoja oculta es una amenaza para nosotros. Pero el padre en mí sabe que esto pasará. Narumi volverá a casa, algún día. Solo tenemos que ser pacientes y no empeorar las cosas. Creo que un enfoque lento y constante es la mejor manera de traerla de vuelta aquí. Minato respondió. Cualquiera que sea el método que elijamos, una cosa es segura, necesita ser de vuelta a la aldea. Con sus líneas de sangre y poder, la hoja oculta sería elevada a una superpotencia entre las naciones. Declaró Danzo. Estoy de acuerdo. Y además de eso, su presencia aquí finalmente le dará a Naruko el empujón que necesita para conquistar el poder del zorro y convertirse en la heroína que estaba destinada a ser. Minato respondió con una mirada lejana en sus ojos. De hecho, cuando llegue a la final, su entrenamiento debería elevarse a un nivel completamente nuevo. Creo que está lista para ascender a un nivel más alto. Solo necesitas estar dispuesto a dejar las payasadas infantiles y finalmente empujarla. En el extremo. Danzo dijo en un tono muy directo. Lo sé, Danzo. Está casi lista. Una vez que lo esté, finalmente comenzará a aprender mis técnicas especiales. Minato respondió. Es bueno escucharlo. Piensa un poco en lo que hemos hablado. Si el plan es avanzar lentamente, entonces, al menos, comienza a moverte. Porque en este momento, no estamos haciendo nada. Dijo Danzo antes de darse la vuelta y salir de la oficina. Minato simplemente dejó escapar un suspiro de frustración antes de frotarse las sienes. Nunca notó la figura en la esquina, escondida bajo una capa de invisibilidad. El clon de Riley simplemente sacudió la cabeza con decepción y se hundió en el suelo, sin importarle permanecer cerca del Hokage, más tiempo del que ella también había tenido. Más tarde esa noche, la verdadera Riley yacía en la cama con Fleur y Katy acurrucadas a su lado, apenas podía escuchar a las dos niñas roncando ligeramente. El equipo de Katy había pasado la primera ronda, y Riley había estado en lo correcto acerca de que sus números se redujeron a la mitad. La segunda ronda de los exámenes de Chunin estaba programada para una semana después de las vacaciones de Navidad, por lo que tenían tiempo de sobra. Riley se preguntó a dónde Daphne y rodó hacia.
Se había unido a ellos antes, después de que Katie prácticamente la arrastró a la habitación y literalmente le arrancó la ropa, y Riley recordó haber estado besando a la reina de hielo. Probablemente había rodado por el suelo. Uno de los mayores defectos de Daphne, al menos a sus propios ojos, era que se retorcía y se revolcaba mucho mientras dormía. Riley supuso que esa era una de las razones por las que no quería unirse a ellos todas las noches, no quería que supieran que tenía el sueño tan inquieto. Extendiendo sus sentidos, Riley sintió la presencia de Daphne a la derecha. Tenía razón, Daphne se había levantado de la cama. Con una sonrisa, Riley se volvió intangible y se deslizó entre sus amantes. Silenciosamente rodeó la cama y levantó a Daphne del suelo. Rápidamente colocó al Slytherin desnudo en el centro de la cama entre Katia y Fleur, para que no se rodara. Una vez que estuvo instalada, Riley estaba a punto de reunirse con ellos, cuando sintió una presencia inmensamente ominosa moviéndose hacia Gran Bretaña. Rápidamente desapareció en Kamui y se preparó para ir de caza. Ella supo con la advertencia de Zetsu que había recibido hace 2 días, quién era y se preparó para lo que podría ser su mayor batalla hasta el momento. En otro lugar, 50 minutos después, me gustan estos canales. Me recuerdan a Kiri. Kisame Oshigaki, declaró despreocupadamente. Mientras él y Iruko navegaban tranquilamente por el Canal de la Mancha. Esta niebla es densa. Se siente antinatural. Iruko comentó. Ahora que lo mencionas, Kisame comenzó a responder con una sonrisa maliciosa, pero no pudo terminar cuando los 2 hombres saltaron de su bote justo cuando un dragón hecho de agua estalló debajo de él, partiéndolo en 2. Medio. Parece que hemos sido descubiertos. Iruko notó, ganándose una risita de Kisame, quien dibujó a Sameada. Ustedes 2 fueron tontos al pensar que simplemente los dejaría entrar en mi territorio. Los 2 hombres escucharon a alguien decir que su objetivo salió caminando de la niebla. Todos estaban actualmente parados en el agua en medio del Canal de la Mancha, era tarde y no había luz de luna, por lo que en la oscuridad de la niebla, la visibilidad era baja. Bueno, ¿podrías mirar eso? Nuestro premio vino hasta aquí para saludarnos. ¡Qué considerado! Kisame dijo con una sonrisa. Narumi Namikaze. Tienes que venir con nosotros. Iruko dijo mientras levantaba la mano para lanzar un ataque. Sin embargo, se detuvo cuando otra figura salió de la niebla. Este era más alto y vestía una larga capa negra. Si bien su rostro estaba oculto por la sombra de su capa, sus ojos no lo estaban ni en la oscuridad de la noche, el eterno Mangekyo Sharingan era fácilmente visible. Ella no irá a ninguna parte. Sin embargo, ustedes 2 irán al fondo del océano. La figura indicada. Los ojos de Kisame se abrieron un poco cuando reconoció la voz detrás de esa capa. Esto es tan malo, Iruko, tenemos que retirarnos. Kisame siseó. ¿Por qué? Preguntó Iruko. Eso es, Madara. Dijo Kisame, ganándose una mirada sorprendida de Iruko. Parece que conoce a tu abuelo. Comentó Riley. No importa. Está detrás de mi nieta. Su vida está perdida. Madara respondió sombríamente. Verdadero. Riley asintió mientras silbaba agudamente. Iruko y Kisame escucharon algo zumbando en el aire por encima de ellos, y luego se estrelló contra la superficie del agua detrás de ellos. Ambos miraron hacia la niebla y sintieron que se acercaba una oscura presencia demoníaca. Tomó un solo momento antes de que una sombra masiva saliera de la oscuridad. Ambos hombres solo podían mirar en estado de shock mientras presenciaban al enorme Demonic Black Dragon Deimos salir de las sombras. Ambos podían ver la energía demoníaca negra que rodeaba los pies de la bestia mientras estaba parada en el agua. Solo la presión de su presencia fue suficiente para que los 2 se preocuparan. Esto va a ser jodidamente emocionante. Fue todo lo que Kisame pudo decir cuando el dragón retrocedió y desató un torrente profano de llamas negras sobre ellos. Continuará. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado los demos en próximo video y que la pasen bien.